Actualidad política navarra, avanzamos los contenidos más importantes de la jornada de hoy. Reunión entre Geroa Bai e Izquierda Esquerra, reunión liderada por la candidata Uxue Barkos, y polémicas declaraciones de la presidenta del gobierno, Yolanda Bárcina, hoy en Televisión Española. Son dos temas que vamos a abordar con nuestros colaboradores Fermín Ciaurriz, Pilar Aramburo y Elena Berruezo. ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Fermín. Gracias también a Pilar Aramburo. ¿Qué tal, Pilar? Hola, ¿qué tal? Pues otra vez por aquí. Bien, buenas tardes. Y gracias también a Elena Berruezo. Gracias, Elena, una vez más, porque estos días estáis viniendo mucho, desde luego. A ti por nos contar interesan vuestros análisis. Con nosotros, sí. Buenas tardes a Rochaldeón, que no sé si he dicho para todos. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, enseguida vamos a escuchar y ver las declaraciones de la presidenta en funciones, Yolanda Bárcina, esta mañana en Televisión Española, y las comentamos. El ciudadano siempre tiene razón con su voto, aunque bueno, haya sociedades que luego van cambiando tanto, insisto, pues como Venezuela, Argentina o la Alemania antes de Hitler. El discurso del miedo es la evidencia más clara, y diría también, viéndolo en una presidenta de gobierno, más triste, de la impotencia y de la incapacidad. Es una barbaridad, y yo creo que, en fin, no sé si responde a la desesperación. Bueno, palabras de la presidenta Yolanda Bárcina. El resultado electoral puede retrotraer a la Alemania previa a Hitler, y en este caso las valoraciones que han hecho Uxue Barkos, la candidata electa de Geroa Bai, y el candidato electo de Izquierda Esquerra, José Miguel Nuin. Fermín, analizamos esas palabras de la presidenta, cuando menos sorprendentes esta mañana, ¿no? Hombre, yo creo que más que sorprendentes, ¿no? Me parece que son absolutamente inadmisibles. Y da la sensación de que Yolanda Bárcina, con este tema, y especialmente con el tema del ayuntamiento, porque ayer también hizo otras declaraciones en ese sentido parecido, pues no sé, ha perdido, yo creo, la cabeza. No sé, está haciendo o poniendo de manifiesto lo que han tratado durante todos estos últimos días de la campaña electoral, que ha sido un planteamiento de caos, de miedo, de no sabemos de qué, que los ciudadanos les han dicho que no tragan esas cuestiones, y bueno, pues sigue insistiendo lo mismo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Uxue Barkos y José Miguel Nuin, porque bueno, me parece que son absolutamente incomprensibles en alguien que por poco, menos mal, sigue siendo todavía presidenta del gobierno. Pilar, ¿cómo valoras, cómo se puede contextualizar esas palabras de la presidenta Yolanda Bárcina en relación con la situación política actual, con este vaivén político que cambia el panorama de nuestra comunidad? ¿Comprendes? ¿Las puedes entender de alguna manera o te parecen criticables? Pues me da la impresión de que como método ha utilizado hoy lo que utilizó ayer Esperanza Aguirre, y no es buen método, no es buen método. Pero llegará, es que ya se han celebrado las elecciones, y las elecciones son democráticas y han participado los que podían participar legalmente. Entonces, después de las elecciones hay que hacer reflexiones, negociaciones y valorar sobre todo algo que las personas que han ganado las elecciones, por lo menos en una parte, y por lo menos entiendo yo que en Geroa Bai, está planteado con una estrategia de largo alcance y con una medida que luego le saldrá o no le saldrá. Pero desde luego lo que sí tiene es muy calculados los tiempos, los modos, las palabras. Sin embargo, en el ámbito de los partidos que han quedado en la oposición, y especialmente en este momento, pues este tipo de declaraciones son negativas. No conviene, porque además hay una situación que ya estaba en el contexto social, no hacía falta explicarlo muchas veces ni llamar la atención muchas veces. Hoy, a propósito de otra cosa, era en relación con el Festival Punto de Vista, y hoy que pasa en una película que era la que ganó el premio el año pasado, de Guillermo Moncayo, y dice que hay a veces una alerta repetida en bucle con intuiciones de una catástrofe que se acerca despacio, tal, que es lo que anuncia, ¿eh? Pues al final una alarma repetida hasta la saciedad puede devenir hasta en un extraño mensaje de paz. Puede pasar hasta eso, o sea que lo que realmente puede ser, efectivamente puede ser alarmante, catastrófico incluso, pero por repetirlo tanto no se mide
la situación, y la situación puede ser muy dramática. Yo creo que es bastante fuerte, es muy fuerte lo que vamos a vivir, y seguramente no nos esperábamos desde un lado y otro las circunstancias que han visto que se ha dividido la sociedad navarra en un parlamento de mitad a mitad casi. Bueno, pues esta situación lo que no conviene es en este momento llamarle al drama, sino llamarle al realismo y al trabajo en este momento en positivo. Vamos a ver de verdad el interés general por una vez. Bueno, pues tenemos esa valoración y luego, por supuesto, seguiremos abundando en la posibilidad de ese gobierno cuatripartito que puede ser una realidad en esta 9ª legislatura de la democracia. Elena Berruezo, ¿cómo valoras las palabras de la presidenta Barcina hoy en el ente público? ¿Te sorprenden? ¿Qué tiene que ver lo que ha sucedido con regímenes de otros países europeos como Alemania? No me sorprende, pero sí me preocupa, porque yo creo que patéticas declaraciones, pero la gravedad es, bueno, enorme. A mí me parece una mala copia de lo que ha pretendido ser Esperanza Aguirre, como ya ha comentado algo Pilar, pero desde luego está invocando a la ruptura, y esto es peligrosísimo. A mí me parece que esta mujer no es capaz de medir los tiempos. Quiero decir, su ego le lleva a una situación en la que le da igual dejarnos como sea. Y luego algo de ignorancia y de poco conocimiento. Ella hablaba de Hitler y resulta que a Hitler lo aupó al poder la derecha en Alemania. Quiero decir, no tenía ninguna mayoría absoluta, ni siquiera la mayoría minoritaria, pero lo aupó al poder la derecha de Alemania. Entonces, que empiece a pensar en lo que está diciendo. Primero, ¿cuáles son las consecuencias de una ruptura que ella aquí la plantea con absoluta normalidad? Porque no son capaces de aceptar los resultados de las elecciones democráticas, con todos los partidos democráticos, con todos los ciudadanos que han votado, los que podían votar y los que han querido, de todos los que podían. Pero ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Quiero decir, aquí se trata de llegar al gobierno que sea, pero desde la seriedad, desde la serenidad, desde la cordura, no desde la ruptura como plantea ella. Espero que en UPN tenga alguien más sentido común que ella, ¿eh? Bueno, veremos a ver qué sucede en estos próximos días. Hoy, por cierto, en el panorama político tenemos dos protagonistas, Uxue Barkos, candidata de Geroa Bai, y José Miguel Nuin, candidato de Izquierda Esquerra. Así ha comenzado la ronda de contactos que ya anunció Uxue Barkos con el fin de conformar un futuro gobierno cuatricolor. Se plantea la posibilidad también de que el Partido Socialista forme parte de ese denominado gobierno del cambio. Vamos a ver qué ha dado de sí esa reunión, Geroa Bai, Izquierda Esquerra, y seguimos. Primera foto de las fuerzas del cambio en busca de una estrategia para conseguir una mayoría estable. Geroa Bai ha llamado primero Izquierda Esquerra y ambas formaciones coinciden en la necesidad de trabajar ahora en acuerdos de programa. Geroa Bai ha fijado una metodología que utilizará con todas las siglas. Sobre el programa de Geroa Bai, las prioridades que entienden, las prioridades propias, no las de Geroa Bai, las prioridades del resto, y ver con ello la manera de conformar una acción de gobierno para los próximos 4 años, que esa es nuestra ambición. Lo primero son las políticas, por un lado la agenda social, la pluralidad de Navarra, sin revanchismos y sin sectarismo. Los gobiernos, el de Navarra y los ayuntamientos, no vienen para pasar facturas a nadie. Prioridades asumibles, ha dicho Barkos. Coincidencia también en que hay que sumar a PSN al tren del cambio político. Y entiendo que en el Partido Socialista los votos son votos de cambio, claramente. Óptimo sería que las 5 fuerzas, estos 33 parlamentarios que queremos o hemos dicho que queremos el cambio, nos impliquemos en este proceso. Para ambos, la fórmula de gobierno queda en un segundo plano. Que eso no toca ahora. Y lo importante es que una vez alcanzado el acuerdo político y programático, haya un gobierno cohesionado en torno a la política que hay que hacer y al programa que hay que ejecutar. No que haya 2, 3 o 4 gobiernos, sino que haya uno cohesionado en torno a la política y al programa que hay que hacer. Que sea un gobierno con, lógicamente, que dé satisfacción a los grupos que lo puedan apoyar, pero que no necesariamente, efectivamente, nos encontremos con un penta, con un 4 gobiernos separados y haciendo, bueno, pues finalmente de las cuotas de partido una imposibilidad para el cambio. Barkos anuncia también que la negociación para el gobierno nada tiene que ver con los acuerdos de los ayuntamientos. No es cierto que vayamos a trabajar en el cambio y en el cambalache de cromos. Uxue Barkos acude mañana al Congreso, donde renunciará a su acta de diputada. El viernes retomará la ronda de contactos con el PP por la mañana y con PSN por la tarde. El lunes se reunirá con Podemos, el martes con EH Bildu y espera cerrar el miércoles una reunión con UPN.
Bueno, pues ahí tenemos el resultado de esa reunión, operatividad o no de ese gobierno cuatripartito o a 5 con el Partido Socialista. Fermín, por cierto, hoy también la presidenta Barcina cuestionaba de alguna manera la operatividad de ese gobierno de 4 o de 5, ¿no? De ese nuevo posible gobierno que se puede dar en Navarra. ¿Cómo valoras este encuentro y sobre todo las partes fundamentales que han resultado, ¿no? de esas palabras que hemos escuchado, ese intento de que el Partido Socialista también forme parte del nuevo gobierno? ¿Crees realmente que el Partido Socialista, después de la campaña que ha hecho, de sus mensajes, podría sumarse a estas fuerzas o no? Hombre, yo creo que lo va a tener muy complicado por su propia dinámica y por los planteamientos que han ido haciendo, ¿no? A mí me parece que los resultados no han podido ser, desde su punto de vista, pues más difíciles para que ahora pueda tener un protagonismo en ese sentido. Los gobiernos tripartitos o los gobiernos plurales no tienen por qué ser gobiernos, como se ha dicho, de reinos de taifas. Aquí hubo un gobierno de 3 partidos en el año 95 que cayó por unas razones que no tenían nada que ver con ese gobierno, porque yo lo conocí y de muy de cerca, y era un gobierno que estaba funcionando estupendamente bien, que los consejeros, algunos eran de partido, otros no eran independientes, era gente que era leal a lo que se estaba trabajando, y la verdad es que podía y seguía funcionando estupendamente. Por tanto, es posible, como decía Ursúe Barcos y el propio Nuin también, es posible que haya un gobierno plural que no tiene por qué ser determinado por cuotas de partidos ni por repartos de carteras, etcétera, sino por programas y por planteamientos a largo plazo y también a corto plazo, porque hay que hacer algunas cosas con cierta urgencia, pero a mí me parece que eso es muy posible. Si a ese gobierno, a ese programa, a ese planteamiento se une el Partido Socialista, que hasta ahora no ha querido saber nada de esta... Pero el Partido Socialista ya dijo que con EH Bildu iba a pactar. Entonces, es decir, que eso va a ser, es decir, que si no quiere entrar en esa dinámica, pues tendrá que quedarse en la oposición con UPN y tendrá que hacer pues lo que pueda en la oposición. Pero vamos, yo creo que eso no puede cortocircuitar algo que me parece que es fundamental y que yo creo que muchos votantes también del Partido Socialista están deseando, que haya un gobierno alternativo al que ha habido hasta ahora. Y ese gobierno alternativo tiene votos suficientes, si tiene más mejor, pero tiene votos suficientes para poder salir adelante. 26 de los 50 parlamentarios, con el Partido Socialista serían 33 de los 50. ¿Qué posible papel, en qué situación vemos al Partido Socialista en este caso, ¿no? ¿Qué postura podría adoptar o cuál sería la más conveniente para Navarra? Entrar en el gobierno yo creo que no se lo puede plantear. Hoy lo apuntaba Roberto Jiménez, que forma parte del equipo de Sánchez, y que decía, pues el gobierno nacionalista será un retroceso para Navarra en derechos sociales, dice, y en infraestructuras. Esto es un cambio incierto e inseguro. Estas son unas declaraciones frescas, recién emitidas por quien ha sido el secretario general del partido a lo largo de todos estos últimos años en Navarra. Entonces, yo entiendo además que una cosa son los deseos, yo comprendo el deseo de Ursúe Barcos, mucho más estable un gobierno que no sea solo nacionalista, por eso precisamente de evitar el frentismo al que hacía referencia Elena. Entonces, a partir de esa situación, pues le interesa que entre Izquierda Unida o Izquierda Esquerra, sí, y le interesa que entre el Partido Socialista, pero el primero por lo que tampoco le ha ido bien cuando ha estado participando en un gobierno, pues por ejemplo con el PNV en el País Vasco, ¿no? Pues fue la debacle de este partido. Entonces tiene experiencias muy negras y lo que le interesa es, pues en todo caso, apuntar, como hizo en el tripartito al que hacía referencia Fermín en el 95, que claro, fue un experimento tan breve de 6 meses que tampoco podemos de eso sacar muchas conclusiones, pero no se atrevió a plantearse entrar, sino en todo caso apoyar desde fuera y que el gobierno asumiese parte de la programática cuestión que planteaba entonces Izquierda Unida, Izquierda Esquerra. En este momento que interesa, yo comprendo el deseo de Ursúe Barcos, pero es algo que no va a poder hacer, y por otra parte pues es también muy difícil el integrar un programa en el que están formando parte en este momento partidos más conservador que UPN, que es el PNV, o sea, sí, es a nivel de lo que significan sus principios, y partidos de izquierda, y luego Podemos tampoco puede entrar en el gobierno, ya lo ha dejado claro, porque aunque dice que lo va a consultar con las bases, pues realmente es que no puede hacerlo porque tampoco lo dejan en Madrid, o sea,
no va a poder entrar en un partido con Batasuna porque tiene la cuestión muy clara. Las elecciones generales en la perspectiva y en el umbral en el que estamos ahora no pueden permitir a Iglesias el plantear que tiene ya un gobierno conformado en el que forma parte con Bildu. Entonces hay un panorama que está clarísimo, que tiene muy cortas posibilidades de negociación, y por otra parte pues es un programa que es un sofrito complicado, porque tiene cuestiones de izquierda, cuestiones de derecha, cuestiones muy de identidad de la comunidad autónoma, de dónde quiere estar, federada pero incorporada, pero cómo. Ahí hay lenguajes muy complejos que será muy difícil traducir en 2 folios, será muy difícil. Será difícil, Elena, ¿lo ves así? ¿Crees que quizá la cercanía de las elecciones generales puede marcar también el devenir político y futuro de nuestra comunidad, o que se podrán adoptar estrategias quizá diferentes en Navarra y desde Madrid, en Madrid? Pues no lo sé, porque lo primero que había que pensar es en olvidarse de intereses partidistas, intereses personales y muchas más cosas a la hora de la política, y sobre todo a la hora de una política con una situación en la que nos encontramos. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y de generosidad tremendo, todo el mundo, y a partir de ahí los programas electorales ya no sirven. Lo que hay que hacer es un programa de gobierno, que no tiene nada que ver con los programas electorales y con todo lo que se ha ido vendiendo y trasladando durante la precampaña, que ha sido larguísima, y durante la propia campaña electoral. Ahora bien, el Partido Socialista, según se comenta aquí, que no va a querer nada con los nacionalistas y que ha tenido malas experiencias en Euskadi, pues le acaba de ofrecer el PNV al Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, entrar en coalición o acordar una serie de ayuntamientos y diputaciones, y el Partido Socialista de Euskadi ha dicho que sí. Quiero decir que no entiendo qué decir, y resulta que tenemos el mismo jefe en Madrid, Entonces, no sé. Bueno, yo, aparte de lo que pueda ser la conclusión final y de cómo salgan las cosas, a mí me parece que hay que hablar hasta la saciedad. Y lo que se pueda acordar también. Y eso no quiere decir que haya que entrar en el gobierno, pero hay muchas formas de acordar con seriedad y con responsabilidad, el que los ciudadanos de Navarra empiecen a salir de este paro asqueroso, de esta miseria en la que estamos, volver a recuperar la sanidad que teníamos, volver a recuperar la educación que teníamos, volver a recuperar tantas cosas, y sobre todo que no haya ninguna fractura social, y que se reconozca que esa pluralidad de la que tanto hablamos existe y la convivencia es posible. Yo quiero, por favor, que todo el mundo tenga claras algunas cosas. Pilar, sé que quieres contestar a Elena, sobre todo en relación con, quizá las diferentes formas de hacer en las distintas comunidades por parte de los partidos que tienen sede o que tienen, pues su eje fundamental en Madrid y para todo el país, ¿no? Es que también, a pesar de que decía Usue Barcos que nada de intercambio de cromos, yo no le quiero llamar cromos, yo quiero decir intereses programáticos, porque me imagino que no estarían mintiendo en las campañas. No podemos decir lo que dijeron en campaña no vale para nada. No, he dicho no vale porque si tuviera uno la mayoría absoluta, la gente el derecho a votar. Oye, no me malinterpretes, o por lo menos no interpretes lo que yo he dicho como no lo he querido decir. Ya, decir, bueno, pues será la campaña electoral, si tiene uno su mayoría absoluta, puede trasladar perfectamente a ese gobierno toda su estrategia. Sí. Pero si no tiene esa mayoría absoluta, aunque gobierne en minoría mayoritaria, tampoco le sirve. Luego, si aquí se está hablando de hacer un programa de gobierno, que es lo que va a servir, ya no estamos hablando de programas electorales. Por eso, o sea, tendrá que transigir el gobierno que vaya a venir, pero tendrá que transigir teniendo en cuenta muchas realidades. Claro, también las de los ayuntamientos, que negociará sin que esto sea vergonzante ni cambio de cromos. Lo han hecho y lo seguirán haciendo todos los partidos políticos en toda Europa, incluido España, y desde luego en Navarra no vamos a ser una peculiaridad. O sea, se negociarán los ayuntamientos, seguro, y se verá que en algún sitio conviene que esté un partido y en otro, y en otro se va a transigir para que efectivamente alguien que tiene mucho gancho en su pueblo tenga también la oportunidad de seguir estando, aunque a lo mejor no quisieran muchos de los partidos que están participando en ese momento. Hay muchas cuestiones en interés, pero luego también, por otra parte, decimos, y ahora vamos a cambiar la sanidad y vamos a cambiar, me imagino que la normativa, mejorar con lo que podemos, porque a lo que podemos mejorar el presupuesto de Navarra, que tiene un margen tan pequeño de posibilidad de disposición, quitando ya las partidas fijas de personal y de todo esto,
presupuesto nos permitirán en todo caso, si cubriendo además el objetivo de déficit al que estamos obligados por norma europea, los de Navarra y también los de Madrid y también los de todas partes, pues tendremos un margen tan pequeñito que lo que sí hay es que reconducir recursos, efectivamente quitar banalidades, priorizar de el acuerdo, gasto. Eso es lo que quería el habido... Partido Socialista cuando le echó Barcina del Gobierno, saber los ingresos y saber de qué cantidades se disponían. Pero como no consintieron, era mejor echarlos. Fermín. Y ahora nos encontramos con Ya, esta sí. situación. Bueno, pues esas entre son otras, las mimbres, son claro, poquitas, ¿eh? El sí. texto tiene pocas Sí, sí. posibilidades Pero de, creo que de no perder agua. Una de las cosas que Sí. han propuesto varios de los partidos que pueden estar en este futuro gobierno es que lo primero que hay que hacer es una auditoría Eso el Partido específica, Socialista también lo interna, propuso. de lo que ha ocurrido ahí y lo que hay. Y lo que nos han dejado, lo que han dicho que había y lo que nos han dejado, y cuál es la situación real en este momento de Navarra, porque hay que empezar de algo. Por otra parte, una pequeña precisión, decirle a Pilar que si la ha escapado, que Batasuna ha sacado no sé cuántas, Batasuna no se ha presentado en estas elecciones. Bueno, Es decir, Bildu, sí. es que esa es una de las estrategias que el UPN ha estado manejando durante todo este tiempo, cuando quien se ha presentado es una coalición de partidos que está perfectamente legalizada, que está admitida como legítima, que tiene, bueno, en parte, luego tuvo sus problemas. Y vemos las mismas personas con yo no he estado en Batasuna y estoy en Bildu. Es decir, hay partidos que no estaban ahí, que tiene 40 y tantos mil votos en Navarra, 45.000 o 47.000, y por tanto que tiene un respeto absoluto a cualquier cosa que pueda hacer y decir. Y quien no quiera estar con ellos o pactar con ellos, pues tiene todo su derecho, pero desde luego no se le puede descalificar por cuestiones que nada tienen que ver con la situación actual de lo que es Euskal Herria Bildu. Vamos a fijarnos también en el Ayuntamiento de Pamplona con la posibilidad, de momento una posibilidad de que sea Joseba Asirón, el candidato electo de Euskal Herria Bildu, el futuro alcalde de Pamplona. Tengamos en cuenta que tiene la mitad de concejales que ha obtenido Unión del Pueblo Navarro. Eso es uno de los temas que vamos a destacar, y precisamente acerca de este asunto ha hablado, y sobre el tema se ha referido hoy el portavoz del Gobierno, Juan Luis Sánchez de Muniain, después de la sesión de Gobierno. Recuperamos esas palabras en el siguiente vídeo y lo analizamos. El portavoz del Gobierno en funciones ha comparecido hoy ante los medios tras la sesión de Gobierno y ha hecho balance de los resultados electorales. El Partido UPN ha perdido apoyos, también como ha correspondido en todos los gobiernos, en todos los partidos que han gobernado en estos años difíciles de crisis económica y de problemas de todo orden derivados de esta falta de empleo en algunos casos, o en la mayoría de los casos, y también de actividad económica y de ingresos en las administraciones forales. Tiempo para la autocrítica, aunque también se ha referido al papel del resto de formaciones en disposición de pactar. Un gobierno con lo que eran hace 4 años 8 fuerzas políticas diferentes, pues cuando menos se antoja un gobierno complicado. La llegada al Gobierno de Navarra conlleva un pago adelantado, y ese pago adelantado de Gero Abay tienen que entregarle la alcaldía de la capital de Navarra a Bildu Batasuna, pero creo que la sociedad navarra y pamplonesa va a considerar inadmisible que se designe alcalde de Batasuna a alguien que solo ha obtenido 5 votos de 27, en contra de la lista más votada, que ha obtenido nada menos que 10. Y ha alertado sobre las intenciones de los partidos de la oposición, que ahora pueden entrar al Gobierno con proposiciones de ley recurridas y otras, ha dicho, insostenibles para la comunidad foral. Bueno, ahí tenemos las palabras de Juan Luis Sánchez de Muniain. Fermín, en relación con la alcaldía de Pamplona, Uxue Barco se ha referido a que no habrá intercambio de cromos, como se puede pues entrever de sus palabras. Comentaba también que una cuestión es los acuerdos o alianzas para el Gobierno, otra cuestión son los ayuntamientos. ¿Cómo valoras las palabras del portavoz del Ejecutivo? Yo creo que el ramalazo antidemocrático que le ha salido y le sigue saliendo a quienes dicen que defienden la ley, la Constitución y todo por encima de cualquier cosa es de preocupar. Es decir, hay una ley que establece el sistema de elección del prealcalde. Si hay partidos suficientes para poder elegir al alcalde a quien sea, tienen absoluto derecho y es absolutamente legítimo. Me ha recordado algo que yo creo que se le imputaba al Che en su momento, cuando decía que la derecha, él hablaba también del capitalismo, cuando gana defiende la democracia capa y espada, y cuando pierde, la dictadura. Y esto es lo que estaba en alguna forma diciendo. No van a tolerar los navarros, los pamploneses, que haya un alcalde de Bildu. ¿Pero quién es el para decir que van a tolerar o a dejar de tolerar?
Es decir, yo creo que además, y está mezclando también con lo que he dicho antes, con lo de Bildu, Batasuna y tal. Asirón concretamente además es una persona independiente que está ahí, que no ha estado ni en Batasuna, ni en NEA, ni en ningún sitio, y que tiene unas características muy específicas de conocer Pamplona y de querer y poder ser un excelentísimo alcalde. Por lo tanto, si hay una mayoría suficiente, desde luego no es nadie UPN, y Sánchez Muniain menos, para poder decir si eso los navarros toleran o dejan de tolerar. Es algo parecido a lo que ha dicho esta mañana Yolanda Barcina, o dijo ayer, que desde luego pone en cuestión su talante democrático de entrada. Bueno, sería la unión de Bildu, Geroa Bai, Aranzadi y Izquierda Esquerra la que supondría un cambio de gobierno municipal, y sería bueno, pues este cambio respecto a la opción de Enrique Maya, que bueno, en principio tiene más concejales que Bildu, ¿no? Pero esa es la situación, los posibles pactos. Sí, no, yo vamos, que esto es democrático, no lo dudo en absoluto. Que la cuestión es también la experiencia que se pueda vivir y a partir de ahí las conclusiones que saque la población y luego volver a votar, espero, dentro de 4 años. O sea que también en San Sebastián votaron una cosa y ahora han votado otra. Entonces, en ese sentido, a mí no me asusta la democracia, ¿eh? O sea, claro. Más bien me gusta muchísimo, tanto que me importa un poco. Votaron a Bildu y han vuelto a duplicar los votos a Bildu. Sí. O sea que eso depende de muchas circunstancias. Pues eso, lo que sí es importante es que ahora ya no es tiempo de campaña, ya no es tiempo de plantear más que con lo que hay en la realidad, en resolver los muchísimos problemas que se ponen sobre la mesa. Y en esto lo que tenemos que tener como referente es la calidad ciudadana, la calidad correcta que tenemos que tener de respeto también a la parte que no va a resultar en el gobierno en este momento y que realmente representa una cantidad muy importante de personas. Bueno, pues en ese sentido, democráticamente, pero teniendo en cuenta todo esto. Por eso al principio yo me hacía referencia a la estrategia, porque yo tengo la sensación de que la estrategia sí que se tiene pensado por parte de quien en este momento está planteando un cambio de gobierno, el tener realmente unas actitudes calmadas. Porque le interesa, o sea, es una estrategia. Otra cosa será reconocerse que es lo mejor para los ciudadanos, es decir, dar estabilidad, dar tranquilidad y tener sosiego con todo. Hombre, puede ser una estrategia política con unos intereses que das a entender como retorcidos, no lo sé. No sé. Y a mí me parece que no se puede seguir crispando a la sociedad. Y por cierto, yo quiero recordar aquí que Julián Baldú me parece que cuando llegó al primer gobierno municipal tenía... Ni iba a decir lo de Batasuna, iba a decir con 5 también. Con 4, con 5. Fíjate, lo de Batasuna, lo has recordado tú, mira, yo ni me acordaba. Sí, claro, sí, también. Pero un buen alcalde. Efectivamente, la historia de Navarra, que es compleja, excelente alcalde. Es compleja, y Navarra siempre ha presumido de ser pactista. Bueno, pues esta es una ocasión más para demostrarlo. En positivo lo digo. A mí, es que no me gustan las rupturas, no me gusta que se tense a la población. Que eso trae malas consecuencias, por favor. Bueno, lo cierto es que no hay experiencia de un gobierno con tantas fuerzas, ¿no? Dentro de ese marco de gobierno que puede ser realidad quizá en esta legislatura. Hay otro tipo de experiencias, veremos a ver, bueno, pues cómo se canalizan toda esta serie de reuniones que plantea Uxue Barkos, como hemos comentado, con el Partido Socialista y con el Partido Popular el viernes, y seguirá la ronda de contactos. Nosotros mañana vamos a preguntar en el programa al candidato electo de Euskal Herria Bildu, Adolfo Araiz, cuál es su posición y qué posibilidades observa para que salga adelante este posible gobierno con 4 formaciones o con 5 si se incluye al Partido Socialista. Adolfo Araiz nos va a acompañar a partir de las 4 de la tarde mañana. De momento hoy lo dejamos aquí, vemos cómo está la situación y seguro que mañana seguiremos debatiendo de otros detalles, ¿no?, que nos dejará la actualidad del día. Fermín Ciaurriz, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer como siempre. Elena Berruezo, muchísimas gracias también. Y Pilar Aramburo, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Nosotros seguimos, vamos a hacer una breve pausa y seguiremos abundando en otros conceptos, en otras realidades. En unos minutos, en Me Importas Tú, estaremos con Miguel Izu. Miguel, ¿qué nos vas a contar? Bueno, os voy a hablar de un libro donde recojo artículos sanfermineros de los últimos años, donde se cuentan pues muchas cosas de los Sanfermines, muchas anécdotas, algunas leyendas y algunas historias de cómo se han ido creando los Sanfermines. Este libro que tienes aquí en la mano, ¿verdad? Exactamente. Pues ya lo saben, en unos minutos en Me Importas Tú.